En este video vamos a tratar de un asunto sobre el cual debemos tener mucho cuidado porque es muy delicado y por varias razones. Primera, que es un tema demasiado antiguo, que se pierde en la historia de los tiempos, como dicen los autores, o sea, en la prehistoria casi de la humanidad. Y se trata del tema de la alquimia. Es demasiado antiguo y así que ha sido considerado de muchas formas a través del desenvolvimiento de las distintos ciclos, de las distintas etapas de la humanidad. Segundo, que es un tema que está generalmente encriptado, es alegórico, o sea, todos sabemos que la alegoría es un disfraz, es ponerle un velo, es ponerle como una cortina al conocimiento, y las explicaciones y los conceptos se daban en términos de tal manera que no todo el mundo pudiera comprenderlos. Aquí viene al texto considerar que anteriormente todas las culturas enseñaban su ciencia, su religión y su filosofía de dos formas diferentes. Una para el público, que era muy ingenua, que era muy infantil, donde se le escondían a la gente el verdadero significado de muchas verdades y muchas doctrinas, que era la exotérica, que ya no se usa, que está superada, porque se supone que la humanidad tiene un grado de intelecto, no es que sea más inteligente, pero tiene un grado de escolaridad y un grado de evolución de conciencia y un grado de evolución espiritual, donde ya se les pueden explicar a la gente las doctrinas y los conocimientos que anteriormente eran esotéricos, que eran secretos, que eran solo para iniciados, filósofos o sacerdotes. Así que en el siglo XIX y en el siglo XX fueron publicadas muchísimas obras donde al público en general ya se les daban las etapas y los procedimientos para la evolución de la conciencia, de tal manera que cada uno pudiera ser su propio sacerdote. El término de alquimia se asemeja o se compara muchísimo en la actualidad con el término de la astrología esotérica. Todos sabemos que algunos autores como Oscar Adler y Alice Bailey publicaron libros de astrología esotérica, donde se le dan al público en general las técnicas, los conocimientos para transformar en algo superior, en madurez, su conciencia sobre el mundo físico, sobre el mundo emocional, sobre el mundo intelectual, sobre el mundo espiritual, para llegar así a una fe más madura y más moderna. Así que con estas advertencias y sabiendo que existen muchísimos autores que son calificados como de alquimistas en la historia de la filosofía, hay que tener mucho cuidado con los libros de esos autores, porque como ya dijimos, son puras alegorías, están escritos en símbolos y hay que saberlos desencriptar. La persona que dio en el siglo pasado quizás el mayor número de conocimientos esotéricos al público en general fue la filósofa rusa Elena Blavatsky, en una obra que se llama La Doctrina Secreta, que no es una obra sino 6 tomos, una auténtica enciclopedia de conocimientos metafísicos y esotéricos, pero explicados en una forma en que ya el público los pudiera comprender. Ella dio al público las 7 etapas evolutivas del universo en su libro Cosmogénesis, y sobre todo las 7 etapas evolutivas del proyecto humano en un libro que la hizo ultra famosa, que es el de Antropogénesis. Pero de todas maneras, volviendo al término que nos ocupa, que es el término de la alquimia, nos vamos a guiar por un libro escrito también por la ya mencionada Elena Blavatsky, que se llama Filosofías Orientales y Filosofías Comparadas. Y este libro es pues mucho más barato, mucho más asequible, mucho más popular que La Doctrina Secreta, que es alta filosofía y que a veces la gente no entiende
estos términos sin conocimientos previos de filosofía. Así que sobre la alquimia dice lo siguiente: es un término derivado del árabe, y en arábigo se escribe ul-kemi, y es, como lo indica el nombre, la química de la naturaleza. Ul-kemi, alquimia, sea como fuere, es solo una voz arabizada, tomada del griego chemia, de chumos, o sea, zumo, o sea, que quiere decir jugo extraído de una planta. Dice el doctor Wynne Westcott, que es un escritor y investigador sobre estos temas, lo siguiente: el uso primitivo del actual término alquimia se encuentra en las obras de Julio Firmicus, que vivió en los tiempos de Constantino el Grande. La Biblioteca Imperial de París contiene el más antiguo tratado de alquimia existente conocido en Europa, y se supone que fue escrito en lengua griega por Sósimo de Panopilia, Pilita, unos 400 años después de Jesucristo. El tratado que le sigue en antigüedad es debido a Eneas Gassius, 480 años después de Jesucristo. Y agrega el artículo: la alquimia trata pues de las fuerzas más sutiles de la naturaleza y de las diversas condiciones en que aquellas obran, pretendiendo bajo el velo del lenguaje, más o menos artificial, comunicar a los no iniciados la porción del Mysterium Magnum, que puede ponerse con seguridad en manos de un mundo egoísta. El alquimista siente pues como primer principio la existencia de cierto disolvente universal, por cuyo medio todos los cuerpos compuestos se resuelven en la sustancia homogénea de la cual fueron producidos, sustancia a la que da el nombre de oro puro, entre comillas, o suma materia. Este disolvente, llamado también menstruum universale, tendría la virtud de expeler del cuerpo humano todo germen de enfermedad, de renovar la juventud y prolongar la vida, y tal es el lapis philosophorum, o piedra filosofal. La alquimia penetró pues por vez primera en Europa por conducto de Geber, el gran sabio y filósofo árabe, en el siglo VIII de nuestra era, pero fue conocida y practicada muchos siglos antes en la China y en Egipto. Así que numerosos papiros sobre alquimia y otras pruebas que demuestran que era el estudio favorito de los reyes y sacerdotes, y han sido exhumados y conservados con el nombre genérico de tratados herméticos. La alquimia pues se estudia bajo tres aspectos diversos, susceptibles de muy distintas interpretaciones, y son: primero, el aspecto cósmico, el humano y el terrestre. Estos tres métodos estaban representados por las tres propiedades alquímicas: azufre, mercurio y sal, en forma simbólica. Varios escritores han afirmado que hay 3, 7, 10 y 12 procedimientos respectivamente, pero todos concuerdan en que no hay sino un solo objeto en alquimia, que es el de transmutar en oro puro los metales groseros, en sentido también simbólico. Con todo, respecto a lo que en realidad es aquel oro, muy poca gente lo sabe con exactitud. No cabe duda de que existe en la naturaleza una transmutación de los metales más viles en el más noble, o sea, el oro. Pero este es tan solo un aspecto de la alquimia, el terrestre, o sea, el puramente material, pues lógicamente comprendemos que el mismo procedimiento se ejecuta en las entrañas de la tierra. Sin embargo, aparte de esta interpretación, existe en la alquímica un significado simbólico, puramente psíquico y espiritual. En tanto que el alquimista cabalista va en pos de la realización del primero, el alquimista ocultista, desdeñando el oro de las minas, presta toda su atención y concentra todos sus esfuerzos únicamente en la transmutación del cuaternario inferior
en la divina Trinidad superior del hombre, que cuando al fin se fusionan forman uno solo. Aquí debemos agregar que el hombre tiene 7 cuerpos. Los 4 primeros son los cuerpos más materiales, y los 3 primeros y los 3 últimos, o sea, el triángulo superior, Atma, Buddhi, Manis, deben fundirse al final de la evolución en un solo cuerpo para que el hombre se convierta en el hombre espiritual. Los planes espirituales, que son mental, superior, psíquico y físico de la existencia humana, se comparan en alquimia a los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, y cada uno de ellos es susceptible de una triple constitución, a saber, fija, variable y volátil, o positivo, negativo y neutro, tal como los signos del zodíaco. Pero poco o nada sabe el mundo acerca del origen de esta rama arcaica de la filosofía. Pero sin ningún género de duda es anterior a la construcción de todo zodíaco conocido y cómo se relaciona con las fuerzas personificadas de la naturaleza. Probablemente es también anterior a todas las mitologías del mundo. Así que tampoco cabe la menor duda de que el verdadero secreto de la transmutación en el plano físico fue conocido en la antigüedad, pero se perdió antes de la aurora del llamado período histórico. Así pues, la química moderna debe a la alquimia sus mejores descubrimientos y fundamentales, pero haciendo caso omiso del innegable axioma de esta última, de que no existe más que un solo elemento en el universo, la química clasificó los metales entre los elementos, y hasta ahora no ha empezado a darse cuenta de este craso error. Hasta algunos enciclopedistas se ven ahora obligados a confesar que si la mayor parte de los relatos de transmutaciones son engaño o ilusión, entre paréntesis podemos decir, sin embargo, algunos de ellos van acompañados de cierto testimonio que los hace probables. Por medio de la batería galvánica se ha descubierto que aún los álcalis tienen una base metálica. La posibilidad de obtener metal de otras sustancias que contengan los ingredientes que lo componen y de transmutar un metal en otro debe por consiguiente dejarse sin resolver. Tampoco deben ser considerados como impostores todos los alquimistas, ya que muchos de ellos han trabajado teniendo la convicción de lograr su objeto con incansable paciencia y pureza de corazón, cosa que los verdaderos alquimistas recomiendan muy encarecidamente como principal requisito para el buen éxito de sus operaciones. Y agrega el anterior este artículo: es la alquimia la ciencia por la cual pueden las cosas no solo ser descompuestas y recompuestas, como se hace en química, sino por la que también su naturaleza esencial puede ser cambiada y elevada a más alto grado, o sea, ser transmutada cada una en otra. La química trata solo de la materia muerta, mientras que la alquimia verdadera emplea la vida como factor. Toda cosa es de triple naturaleza, de la que su forma material y objetiva es su manifestación inferior. Así es que, por ejemplo, hay oro espiritual, inmaterial, oro astral, etéreo, fluido e invisible, y oro terrestre, sólido, material y visible. Los dos primeros son, digámoslo así, el espíritu y el alma del último, y empleando los poderes espirituales del alma, podemos producir cambios en aquellos, en fin, de que se hagan visibles en el estado objetivo. Ciertas manifestaciones exteriores pueden ayudar a los poderes del alma en su operación, pero sin tener los segundos, las manipulaciones serán del todo inútiles. Así que los procedimientos alquímicos pueden, por lo tanto, ser utilizados con éxito únicamente por aquel que es alquimista de nacimiento o por educación. Siendo toda cosa de triple naturaleza, hay un triple aspecto en la alquimia.
En su aspecto superior enseña la regeneración del hombre espiritual, la purificación de la mente y de la voluntad, el ennoblecimiento de todas las facultades anímicas, y en su aspecto más bajo trata de las sustancias físicas y abandonando el reino del alma viviente y descendiendo a la materia muerta, termina en la ciencia de la química de nuestros días. Así que la verdadera alquimia es un ejercicio de mágico poder de la libre voluntad espiritual del hombre, y por esta razón no puede ser practicada sino por aquel que ha renacido en espíritu. Estos pues, son algunos conceptos que nos pueden dar luces sobre lo que es realmente la palabra alquimia. Pero miremos lo que dice el glosario teosófico que estamos analizando sobre la palabra alquimistas. Dice, es una voz derivada de al y chemi, fuego, o el dios y patriarca Cam, también nombre del Egipto. Los rosacruces de los tiempos medievales, tales como el Roberto de Fluctibus, Roberto Flud, Paracelso, Tomás Bauhan, Eugenio Filaletis y otros, eran todos alquimistas que iban en busca del espíritu oculto en toda materia inorgánica. Alguna gente, mejor diremos la gran mayoría, ha acusado a los alquimistas de charlatanes e impostores. Pero con toda seguridad, hombres tales como Rogerio Bacon, Agripa, Enrique Currat y el árabe Geber, el primero que introdujo en Europa algunos de los secretos de la química, difícilmente pueden ser calificados de impostores y mucho menos de locos. Así que algunos hombres de ciencia que están reformando la física sobre la base de la teoría atómica de Demócrito, según lo expuso de nuevo John Dalton, tienen por conveniente olvidar que Demócrito de Abdera fue alquimista y que la inteligencia que fue capaz de penetrar tan adentro en las secretas operaciones de la naturaleza en una determinada dirección debía haber tenido buenas razones para estudiar y llegar a ser un filósofo hermético. Olao Berrocchio dice que la cuna de la alquimia debe buscarse en los tiempos más remotos. Esta pues es la opinión de los teósofos sobre el término y la ciencia de la alquimia.